El castillo de Windsor se despertaba con los primeros rayos del amanecer cuando el príncipe George William Alexander Lewis abrió los ojos en su habitación privada. Era el 22 de julio de 2025, su 12º cumpleaños, y aunque había esperado este día durante meses, algo en el ambiente parecía diferente. Los pasillos resonaban con una quietud inusual, como si el propio palacio guardara un secreto. Catherine, la princesa de Gales, entró silenciosamente en obedecencia de su hijo mayor. Su rostro mostraba una mezcla de orgullo maternal y una seriedad poco común para una mañana de cumpleaños. «Buenos días, mi querido George», susurró mientras se acercaba a la ventana para correr las cortinas. «Tu bisabuela desea verte antes del desayuno. ¿Es algo especial?» George se incorporó rapidly Bridge, sus offices as formulated. Durante los últimos meses, había notado conversaciones susurradas entre sus padres y frecuentes visitas de funcionarios reales que llegaban con carpetas selladas. Su hermana Charlotte había intentado escuchar detrás de las puertas, pero incluso ella había sido enviada a jugar al jardín más veces de lo habitual. ¿Es por mi cumpleaños, mamá?, preguntó George mientras se dirigía al armario para elegir su ropa. Catherine dudó por un momento, sus manos alisando nerviosamente su vestido azul marino. En cierto modo sí, respondió finalmente, pero también es porque has llegado a una edad muy importante. Tu bisabuela tiene algo que contarte, algo que solo los futuros herederos al trono conocen cuando cumplen 12 años. El camino hacia los aposentos privados de la reina parecía más largo de lo habitual. Los guardias reales se inclinaban con mayor solemnidad, y George notó cómo los sirvientes bajaban la mirada con un respeto que iba más allá de la cortesía habitual. Su madre caminaba a su lado en silencio, ocasionalmente colocando su mano en el hombro de su hijo. Al llegar a la antesala de los aposentos reales, Catherine se detuvo. A partir de aquí debes ir solo, George. Es tradición, le dijo con una sonrisa que no logró ocultar completamente su preocupación. ¿Recuerda todo lo que te hemos enseñado sobre el honor, la responsabilidad y el servicio a la corona? George asintió, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. Había estado en presencia de su bisabuela countless veces, pero nunca había percibido esta atmósfera de solemnidad. Tocó suavemente la puerta de roble tallado y esperó la invitación para entrar. «Adelante, George», resonó la voz familiar desde el interior. Al abrir la puerta, encontró a la reina Isabel II sentada en su silla favorita, con una elegante chaqueta de tweed y sus característicos collares de perlas. Pero lo que más llamó la atención de George fue la pequeña caja de terciopelo azul que descansaba en la mesa junto a ella, junto con varios documentos que parecían antiguos y oficiales. «Acércate, querido niño», le dijo la reina con una sonrisa cálida pero seria. «Hoy marca el comienzo de algo muy especial para ti, algo que han vivido todos los futuros monarcas de nuestra familia durante generaciones». George se acercó lentamente, notando cómo la luz matutina que entraba por las ventanas creaba un ambiente casi mágico en la habitación. La reina extendió su mano, invitándolo a sentarse en el pequeño taburete que había sido colocado frente a ella. «Dime, George, ¿qué sabes sobre los secretos de la corona?», preguntó la reina, sus ojos observando atentamente cada reacción de su bisnieto. George pensó cuidadosamente antes de responder. «Sé que hay muchas cosas sobre ser rey que no se enseñan en los libros, bisabuela. Papa dice que hay responsabilities que solo se comprenden when Tuo is able to discover the people». La reina asintió con aprobación. «Muy bien, querido. Y ahora estás preparado para conocer una de esas responsabilidades. Una tarea que se ha transmitido en secreto de soberano a heredero durante más de 200 años». Las manos de la reina se movieron hacia la caja de terciopelo. «Dentro de esta caja hay algo que perteneció a tu tatatabuelo, el rey Jorge VI. Él me lo entregó cuando yo tenía tu edad, al igual que su padre se lo entregó a él. Es más que un objeto, George. Es un símbolo de una misión que cada futuro monarca debe cumplir». George sintió cómo su respiración se hacía más profunda.
La habitación parecía haberse llenado de la presencia invisible de todos los monarcas que habían venido antes que él. ¿Qué tipo de misión, bisabuela? Una misión de protección, respondió la reina, sus dedos acariciando suavemente la superficie de la caja. Durante siglos nuestra familia ha sido guardiana de algo muy valioso para el pueblo británico. Algo que debe mantenerse seguro y secreto hasta el momento adecuado. La puerta se abrió suavemente y entró Sir Edward Young, el secretario privado de la reina, llevando una bandeja con té y lo que parecían ser mapas antiguos. Se inclinó respetuosamente ante George antes de colocar todo en la mesa y retirarse sin decir palabra. Sir Edward es una de las pocas personas fuera de la familia real directa que conoce este secreto, explicó la reina antes de cerca. Su padre y su abuelo también sirvieron a la corona en esta capacidad especial. Hay familias enteras cuyo propósito ha sido proteger lo que estás a punto de conocer. George observó los mapas que Sir Edward había traído. Parecían mostrar ubicaciones en diferentes partes del Reino Unido, marcadas con símbolos que no reconocía. Algunos de los mapas parecían tener siglos de antigüedad, con bordes descoloridos y tinta que había cambiado de color con el tiempo. Estos mapas, continuó la reina, muestran ubicaciones que tienen un significado especial para la corona, lugares donde se han guardado tesoros, documentos y artefactos que cuentan la verdadera historia de nuestra nación. Historia que el público no está preparado para conocer todavía. La mente de George se llenó de preguntas. ¿Qué tipo de tesoros? ¿Por qué debían mantenerse en secreto? ¿Y por qué él, a los 12 años, necesitaba saber todo esto? Como si hubiera leído sus pensamientos, la reina continuó. Te preguntarás por qué es necesario que conozcas esto ahora. La respuesta es simple, porque la responsabilidad de proteger estos secretos debe transmitirse gradualmente. No puede ser una sorpresa que se revela el día en que uno asciende al trono. Debe ser parte de ti, de tu comprensión de lo que significa ser monarca. Lentamente, la reina abrió la caja de terciopelo. Dentro, anidado en seda blanca, había un pequeño sello de oro con inscripciones que George no podía leer completamente. El metal brillaba con un lustre que sugería siglos de cuidado y mantenimiento. Este es el sello del guardián, dijo la reina, levantando cuidadosamente el objeto. Cada futuro monarca lo recibe en su 12º cumpleaños. Con él viene la responsabilidad de aprender sobre los lugares secretos, los tesoros ocultos y las verdades que nuestra familia ha protegido durante generaciones. George extiende sus manos, sintiendo el peso inesperado del pequeño sello cuando su bisabuela se lo entregó. Era más pesado de lo que parecía y curiosamente cálido al tacto. Las inscripciones parecían cambiar sutilmente cuando las observaba desde diferentes ángulos. Tu primera tarea, anunció la reina, será visitar 3 ubicaciones específicas antes de tu 13º cumpleaños. En cada lugar, encontrarás algo que te ayudará a comprender mejor tu futuro papel como rey. Pero estas visitas deben hacerse en secreto, acompañados solo por Sir Edward y los guardianes designados. La magnitud de lo que su bisabuela le estaba diciendo comenzó a asentarse en la mente de George. No era solo que iba a aprender sobre historia oculta. Iba a convertirse en parte de una tradición secreta que había protegido misterios reales. ¿Mis padres saben sobre esto?, preguntó George, su voz apenas un susurro. La reina asintió. Tu padre pasó por esta misma experiencia cuando tenía tu edad, al igual que yo y todos nuestros antecesores. Es parte de prepararse para el trono, George. Parte de comprender que ser monarca significa ser guardián de mucho más que lo que el público puede ver. La habitación se llenó de un silencio contemplativo, mientras George observaba el sello en sus manos. Podía sentir el peso de la historia, la responsabilidad de generaciones de monarcas que habían protegido estos secretos. Era emocionante y aterrador al mismo tiempo. La primera ubicación que visitarás, dijo la reina señalando uno de los mapas, está en las Highlands de Escocia.
Allí encontrarás algo que perteneció a María, reina de Escocia. Algo que cambió el curso de la historia británica, y que solo los futuros monarcas han visto desde entonces. George estudió el mapa, notando las marcas complexas que rodeaban una ubicación en particular. ¿Cuándo podré ir, bisabuela? Muy pronto, respondió la reina. Sir Edward ya ha hecho los arreglos necesarios. Dirán que es un viaje educativo privado, lo cual es cierto, aunque no de la manera que la mayoría podría imaginar. La conversación continuó durante otra hora, con la reina explicando los protocolos que George debía seguir, las personas de confianza que lo acompañarían, y la importancia de mantener todo en absoluto secreto. Cuando finalmente salió de la habitación, llevando consigo el sello en un pequeño estuche de cuero, George se sintió como si hubiera cruzado un umbral invisible hacia la edad adulta. Al reunirse con su madre en el pasillo, Catherine notó inmediatamente el cambio en la expresión de su hijo. Había una nueva seriedad en sus ojos, una comprensión de que su vida había tomado un rumbo que lo separaría para siempre de la infancia ordinaria. ¿Todo bien, cariño?, preguntó Catherine, aunque por la expresión de George ya sabía la respuesta. Él asintió lentamente, sintiendo el peso del estuche en su bolsillo, y el peso aún mayor de las responsabilidades que acababa de aceptar. El resto del día de cumpleaños transcurrió con las celebraciones habituales, pastel, regalos y la presencia de familiares y amigos cercanos. Pero George se encontró observando todo desde una perspectiva diferente, como si hubiera adquirido una nueva conciencia de su lugar en la compleja maquinaria de la monarquía británica. Esa noche, mientras yacía en su cama mirando hacia el techo, George sacó el sello de su estuche y lo observó bajo la luz de su lámpara de noche. Las inscripciones parecían cobrar vida propia, contando historias de siglos pasados y prometiendo aventuras que hasta su 12º cumpleaños había terminado. Pero George sabía que su verdadera educación como futuro rey apenas había comenzado. En algún lugar de las Highlands escocesas, un secreto esperaba ser descubierto, y él sería quien lo encontraría. 3 semanas después de Surprise, George se encontró en el centro trasero de un vehículo blindado negro, viajando por las serpenteantes carreteras de las Highlands escocesas. A su lado, Sir Edward Young revisa discretamente Augustus Documentors, mientras que en el asiento delantero, junto al conductor, viajaba un hombre que solo se había presentado como MacLeod, guardián hereditario de los secretos reales en Escocia. El paisaje exterior era impresionante. Colinas ondulantes cubiertas de brezo púrpura, lagos que reflejaban las nubes grises y antiguos castillos que se alzaban como centinelas de piedra contra el cielo. Pero George apenas podía concentrarse en la belleza del entorno. Su mente estaba completamente enfocada en lo que podría encontrar al final de este viaje. «Estamos llegando, Su Alteza Real», anunció MacLeod con su marcado acento escocés. «El lugar que busca ha estado bajo la protección de mi familia durante 400 años. Mi bisabuelo me trajo aquí cuando tenía su edad, al igual que su bisabuelo lo trajo a él». El vehículo se detuvo en lo que parecía ser un sendero abandonado, rodeado de árboles centenarios cuyas ramas formaban un dosel natural que bloqueaba gran parte de la luz del día. George bajó del coche y inmediatamente sintió una diferencia en el aire. Era más denso, cargado de historia y misterio. MacLeod se dirigió hacia lo que parecía ser una formación rocosa natural, pero cuando se acercó, George pudo ver que las piedras habían sido cuidadosamente colocadas para formar una entrada disimulada. «Este lugar no aparece en ningún mapa moderno», explicó MacLeod mientras movía una piedra particular que activó algún tipo de mecanismo oculto. «Pero está marcado en los mapas que lleva Sir Edward, mapas que datan de la época de Robert the Bruce. Una sección de la formación rocosa se deslizó hacia un lado, revelando una abertura lo suficientemente grande para que una persona pasara». MacLeod encendió una linterna poderosa y se dirigió hacia la entrada. «Después de usted, Su Alteza Real. La historia lo espera». El túnel era más amplio de lo que George había esperado, con paredes de piedra que habían sido cuidadosamente talladas y pulidas siglos atrás. A medida que caminaban,
MacLeod comenzó a relative to the old succession build. María Reina de Escocia ordenó la construcción de varios refugios secretos como este durante su reinado. Explicó, su voz resonando suavemente en el espacio cerrado. Pero este en particular tenía un propósito especial. Aquí escondió algo que podría haber cambiado el curso de la historia si hubiera caído en las manos equivocadas. Después de caminar durante lo que parecieron varios minutos, llegaron a una cámara circular iluminada por una luz natural que se filtraba desde arriba a través de una abertura ingeniosamente disimulada. En el centro de la cámara había un pedestal de piedra tallada, y sobre él descansaba un cofre de madera adornado con incrustaciones de oro y gemas. Este cofre, dijo MacLeod, acercándose reverentemente al pedestal, contiene las cartas personales que María intercambió con Elizabeth I de Inglaterra durante los últimos meses antes de su ejecución. Cartas que nunca fueron encontradas por los consejeros de Elizabeth. Cartas que revelan un plan secreto que podría haber unido a Escocia e Inglaterra de manera pacífica décadas antes de que finalmente ocurriera. George se acercó al cofre, sintiendo una mezcla de emoción y respeto. ¿Por qué se mantuvieron en secreto durante tanto tiempo? Porque revelan secretos familiares que podrían haber sido políticamente peligrosos en ese momento, respondió Sir Edward, quien había permanecido en silencio hasta ahora. María y Elizabeth eran primas, pero también eran rivales. Estas cartas muestran un lado más humano de ambas reinas, un deseo de encontrar una solución pacífica que sus consejeros nunca habrían apoyado. MacLeod abrió cuidadosamente el cofre, revelando una colección de cartas escritas en pergamino, perfectamente preservadas por el ambiente seco de la cámara. Su bisabuela le dio permiso para leer una de estas cartas. Su Alteza Real será el primer miembro de la familia real en leerlas desde el rey Jorge III. Con manos temblorosas, George tomó la carta que MacLeod le ofreció. El pergamino era sorprendentemente flexible para su edad, y la tinta, aunque descolorida, era completamente legible. Mientras leía, George se encontró transportado a través de los siglos, experimentando los pensamientos y emociones de una reina que enfrentaba su destino con dignidad y esperanza. La carta revelaba el plan de María para transferir sus derechos dinásticos a James VI de Escocia, quien más tarde se convertiría en James I de Inglaterra, de una manera que garantizaría la paz entre las dos naciones. Era una visión de unificación que se adelantó décadas a su tiempo, pero que finalmente se realizó cuando James heredó ambos tronos. Es extraordinario, murmuró George, levantando la vista de la carta. Ella sabía que iba a morir, pero aún así estaba pensando en el futuro de ambos países. Exactamente, confirmó MacLeod. Y esa es la lección que cada futuro monarca debe aprender aquí. El liderazgo verdadero requiere pensar más allá de uno mismo, más allá del momento presente. Requiere sacrificio por el bien mayor. George pasó otra hora en la cámara, examinando otras cartas y documentos que MacLeod le mostró. Cada pieza revelaba aspectos de la historia británica que nunca había aprendido en sus lecciones formales. Secretos que habían sido cuidadosamente preservados para educar a futuros monarcas sobre las complejidades del liderazgo real. Cuando finalmente emergieron del refugio subterráneo, el sol se estaba poniendo pintando las Highlands con tonos dorados y púrpuras. George se sintió cambiado por la experiencia, como si hubiera ganado una nueva perspectiva sobre lo que significaba ser parte de la monarquía británica. El viaje de regreso a Londres fue contemplativo. George observó el paisaje escocés desaparecer gradualmente, reemplazado por los paisajes más familiares de Inglaterra, pero llevaba consigo mucho más que recuerdos. Llevaba una comprensión más profunda de su herencia y responsabilidades futuras. Al llegar al Palacio de Kensington, George encontró a sus padres esperándolo en el salón privado de la familia. William y Catherine observaron cuidadosamente a su hijo, was also señales de cómo había sido afectada por su primera misión secreta. ¿Cómo te sientes, George?, preguntó William, colocando una mano consoladora en el hombro de su hijo. George considered a lot of progressive cuidad openly antes de responder. Diferente, admitió finalmente. Como si entendiera mejor por qué hacemos las cosas que hacemos. Porque la monarquía es importante para el país.
Catherine sonrió, reconociendo en los ojos de su hijo la misma transformación que había visto en William años atrás cuando él había pasado por experiencias similares. Tu bisabuela estará muy orgullosa, le dijo. Has dado el primer paso en un viaje que te preparará para ser el rey que Gran Bretaña necesitará en el futuro. Esa noche, George escribió en su diario personal sobre la experiencia, cuidando de usar el código especial que Sir Edward le había enseñado para registros sensibles. Sabía que estas entradas serían importantes en el futuro, cuando él mismo necesitara transmitir estos secretos al próximo heredero. Al día siguiente, George reanudó sus rutinas normales, lecciones con sus tutores privados, tiempo de juego con Charlotte y Louis, y actividades familiares regulares. Pero ahora había una dimensión adicional en su vida, una conciencia constante de los secretos que llevaba y la responsabilidad que había aceptado. Sir Edward Program Society cemented this course para discutir lo que había aprendido y prepararlo para su próxima misión. La segunda ubicación que visitarás está en el sur de Inglaterra, le explicó durante una de estas sesiones. Allí encontrarás algo relacionado a Winston Churchill, algo que él guardó en secreto incluso de su propia familia. George sintió una family emotion al escuchar sobre su próxima aventura. Las semanas pasaron rápidamente mientras se preparaba, estudiando mapas históricos y aprendiendo sobre el periodo de la Segunda Guerra Mundial desde perspectivas que nunca se habían enseñado públicamente. Durante este tiempo también notó cambios sutiles en cómo otros miembros del personal real lo trataban. Había un nuevo nivel de respeto, una formalidad que antes no existía. Era como si supieran que había cruzado un umbral importante en su preparación para el liderazgo futuro. La reina lo visitaba regularmente para verificar su progreso y responder preguntas que surgían de sus nuevas experiencias. Recuerda, George, le dijo durante una de estas visitas, estos secretos no son cargas que debes llevar solo. Son herramientas que te ayudarán a ser un mejor líder, un mejor protector del pueblo británico. Un mes después de su primera misión, George recibió la confirmación de que era hora de su segunda aventura. Esta vez viajaría a una ubicación secreta en Kent, donde descubriría algo que cambiaría su comprensión de los sacrificios que los líderes deben hacer durante tiempos de crisis. Mientras empacaba para su segundo viaje, George reflexionó sobre cómo habían cambiado las cosas desde su cumpleaños. Ya no era simplemente el nieto mayor del futuro rey. Ahora era un guardián activo de los secretos reales, un participante en una tradición que se extendía a través de siglos de historia británica. La segunda misión prometía ser aún más reveladora que la primera, y George se preparó mentalmente para los desafíos y descubrimientos que estaban por venir. Sabía que cada experiencia lo acercaría más a comprender completamente lo que significaría. Algún día, llevar la corona de Gran Bretaña. El otoño había llegado a Inglaterra cuando George emprendió su segunda misión secreta. Esta vez el destino era una mansión aparentemente abandonada en las colinas de Kent, oculta entre bosques de robles centenarios que habían comenzado a mostrar sus colores dorados y rojizos. El viaje había sido más corto que el anterior, pero la anticipación que George sentía era igualmente intensa. Sir Edward lo acompañaba nuevamente, junto con una mujer mayor presentada simplemente como Mrs. Crooks Pemberton, quien, según explicó, había sido la guardiana personal de los archivos secretos de Winston Churchill during the Lucian Churchill su vida. Su familia había servido discretamente a varios primeros ministros, manteniendo secretos que nunca aparecieron en los libros de historia oficial. Esta propiedad perteneció a la familia de Churchill durante generations, explicó Mrs. Pemberton mientras caminaban por Old Sender Rosa, a central setter of Spentianti. Pero durante la guerra Winston la usó para un propósito muy especial. Aquí tomó algunas de las decisiones más difíciles de su vida, decisiones que salvaron el Imperio Británico pero que tuvieron un costo personal que nunca reveló públicamente. La mansión, aunque parecía descuidada desde el exterior, estaba meticulosamente mantenida en su interior. Mrs. Greenwood. Pemberton los guió a través de habitaciones llenas de muebles cubiertos con sábanas blancas,
hasta llegar a lo que parecía ser una biblioteca personal. Las paredes estaban cubiertas de libros desde el suelo hasta el techo, y en el centro de la habitación había un escritorio masivo de caoba. Este era el refugio privado de Churchill, dijo Mrs. Pemberton, retirando cuidadosamente una sábana del escritorio. Venía aquí cuando necesitaba tomar decisiones que no podía discutir ni siquiera con su gabinete de guerra más cercano. Sobre el escritorio había varios objetos que inmediatamente captaron la atención de George. Un mapa detallado de Europa marcado con anotaciones a mano, una máquina de escribir antigua y una caja fuerte, pequeña pero robusta, empotrada en la pared detrás del escritorio. Mrs. Quinzel confesses that no one has been a deceased for Mamla. Pemberton se dirigió hacia la caja fuerte y comenzó a girar la combinación con movimientos practicados. Dentro de esta caja fuerte están los diarios personales de Churchill sobre Operation Overlord, el plan para el día 50. Pero estos diarios contienen información que nunca se ha hecho pública. Las dudas personales de Churchill, sus miedos sobre el costo humano de la invasión, y las decisiones moralmente ambiguas que tuvo que tomar. La caja fuerte se abrió con un clic suave, revelando varios cuadernos encuadernados en cuero, algunos documentos oficiales con sellos de alto secreto, y sorprendentemente, varias fotografías personales. Mrs. Pemberton tomó uno de los cuadernos y se lo entregó cuidadosamente a George. Este cuaderno en particular cubre los meses previos al día 50, explicó. Churchill sabía que la invasión tendría éxito, pero también sabía exactamente cuántas vidas costaría. Tenía information the intelligence kept communicating to the persons of the people of Carlisle. So, if they were abused, George's and Roble experiences. La escritura de Churchill era distintiva pero difícil de leer, llena de tachones y correcciones que revelaban la angustia mental del autor. Una entrada en particular, fechada solo 2 semanas antes del día 50, mostraba la profundidad de los conflictos internos de Churchill. Lee esta página Su Alteza Real, sugirió Mrs. Pemberton, señalando una entrada específica. George leyó en silencio, sus ojos abriéndose gradualmente mientras comprendía el contenido. La entrada revela que Churchill había calculated que approximately this weekend como 0 soldados 11 months. The morning has been so late. The morning seems co-available to be traversing that invasive intensities for soldiers. Tenía sus nombres, sus unidades, incluso fotografías de algunos de ellos. Pero también sabía que sin esta invasión, la guerra se prolongaría por años, costando potencialmente millones de vidas más. Es horrible, murmured George, levantando la vista del cuaderno. Sabía exactamente quiénes iban a morir, pero tuvo que dar la orden de todos modos. Exactamente, confirmó Sir Edward. Esta es una de las lecciones más difíciles del liderazgo real. A veces, un líder debe tomar decisiones que salvarán a muchos sacrificando a unos pocos. Churchill llevó esta carga hasta el día de su muerte. Pemberton mostró a George otras entradas del diario, cada una revelando aspectos del liderazgo en tiempo de guerra que nunca se enseñaban en las clases de historia. Había decisiones sobre evacuar ciudades enteras, sacrificar posiciones estratégicas para proteger operaciones más grandes, y colaborar con aliados cuyas motivaciones no siempre estaban alineadas con los intereses británicos. Pero mire esta fotografía, dijo Mrs. Pemberton, mostrando una imagen en blanco y negro que estaba guardada entre las páginas del diario. La fotografía mostraba a Churchill en su escritorio, pero no era una imagen oficial. Era una foto personal, tomada por alguien cercano a él, que capturaba un momento de profunda vulnerabilidad. En la fotografía, Churchill tenía la cabeza entre las manos, y sus hombros estaban encorvados bajo el peso de la responsabilidad. En la esquina inferior de la imagen, alguien había escrito con tinta: la noche después de aprobar la Operación Overlord, esta fotografía nunca se ha mostrado públicamente, explicó Mrs. Pemberton. La tomó su secretaria personal, quien quería documentar el verdadero costo humano del liderazgo. Churchill nunca supo que existía esta foto. George estudió la imagen durante largo tiempo,
tratando de imaginar el peso emocional que Churchill había llevado. ¿Cómo pudo seguir adelante, sabiendo lo que sabía? Porque entendía que su responsabilidad era hacia el bien mayor, respondió Sir Edward. Un líder verdadero debe ser capaz de llevar cargas emocionales que destruirían a personas normales. Ebe sacrificar su propia paz mental por in a sealed for Ebe's mental by the city. Pemberton abrió otro cuaderno. Este lleno de cartas que Churchill había escrito pero nunca enviado. Cartas a las familias de soldados que sabía que morirían. Cartas de disculpa por decisiones que había tenido que tomar. Cartas de explicación que solo podrían entenderse décadas después de los eventos. Estas cartas, explicó, muestran que Churchill nunca perdió su humanidad, a pesar de las decisiones imposibles que tuvo que tomar. Cada vida perdida pesaba sobre él. Pero sabía que mostrar esa debilidad públicamente habría sido desastroso para la moral nacional. George pasó varias horas en la biblioteca, leyendo extractos de los diarios y examinando documentos que revelaban aspectos de la Segunda Guerra Mundial que nunca había imaginado. Cada página profundizaba su comprensión de los sacrificios que el liderazgo requiere, especialmente durante crisis nacionales. Uno de los documentos más impactantes era un informe de inteligencia que mostraba que Churchill había sabido sobre el bombardeo de Coventry con varios días de antelación, pero había decidido no evacuar la ciudad porque hacerlo habría revelado a los alemanes que los británicos habían descifrado el código Enigma. 500 civiles murieron en Coventry, dijo Mr. Brown. Pemberton suavemente. Pero el secreto de Enigma permitió acortar la guerra en al menos 2 años, salvando potencialmente millones de vidas. Churchill llevó la culpa de esas 500 muertes hasta su tumba. La tarde se convirtió en noche mientras George continuaba explorando los archivos secretos. Cada documento, cada fotografía, cada entrada de diario agregaba otra capa a su comprensión del verdadero costo del liderazgo. No era solo sobre tomar decisiones, era sobrevivir con las consecuencias de esas decisiones incluso cuando eran correctas. Hay algo más que debe ver. DOIKNMCDPDP burden finalmente. Dirigiéndose hacia siendo sucesia ficuadero. Retiró varios libros de un estante, revelando un compartimento oculto detrás de ellos. Dentro había un solo sobre sellado, marcado con el sello personal de Churchill. Este sobre, explicó, contiene las instrucciones finales de Churchill para futuros primeros ministros en caso de una crisis nacional extrema. Solo 3 personas lo han leído desde su muerte: la reina, su padre, y ahora usted será el 4º. George tomó el sobre con Managing Secretaries of State, sintiendo el peso de la historia y la responsabilidad. Dentro encontró una carta manuscrita de varias páginas, junto con un pequeño mapa y lo que parecían ser códigos de acceso a ubicaciones secretas. La carta era un manual de supervivencia nacional, detallando recursos ocultos, redes de comunicación alternativas y planes de contingencia que podrían implementarse si el gobierno británico enfrentara una amenaza existencial. Era una hoja de ruta para preservar la democracia británica, incluso en las peores circunstancias imaginables. Este conocimiento, dijo Sir Edward, es parte de lo que significa ser un guardián de la nación. No es solo sobre ceremonias y tradiciones. Es sobre tener los recursos y el conocimiento necesarios para proteger al pueblo británico sin importar lo que venga. Cuando finalmente dejaron la mansión, ya era noche cerrada. George caminó en silencio hacia el vehículo, su mente procesando todo lo que había aprendido. La segunda misión había sido más intensa emocionalmente que la primera, confrontándolo con realidades del liderazgo que nunca había considerado. Durante el viaje de regreso a Londres, George reflexionó sobre las diferencias entre las 2 misiones. La primera le había enseñado sobre la planificación a largo plazo y el sacrificio personal por el bien nacional. La segunda le había mostrado el costo emocional de tomar decisiones imposibles durante tiempos de crisis. ¿Cómo lo haces?, preguntó George finalmente, dirigiéndose a Sir Edward. ¿Cómo vives sabiendo todas estas cosas, llevando todos estos secretos?
Sir Edward consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Se vuelve parte de ti, dijo finalmente. Y recuerdas que cada secreto que guardas, cada carga que llevas, existe para proteger algo más grande que tú mismo. Esa es la esencia del servicio real. Al llegar al palacio, George encontró a sus padres esperándolo nuevamente. Esta vez, pudo ver en sus ojos que entendían exactamente lo que había experimentado. William, en particular, observó a su hijo con una expresión de comprensión y orgullo. La tercera misión será diferente, le dijo William más tarde esa noche mientras estaban solos en el estudio privado de la familia. Las primeras dos te enseñaron sobre el pasado. La tercera te mostrará algo sobre el futuro, sobre los desafíos que tú mismo podrías enfrentar algún día. George asintió, sintiendo que estaba preparado para lo que viniera después. Cada misión lo había cambiado, había expandido su comprensión de lo que significaba ser parte de la familia real. Sabía que la tercera y final misión completaría su iniciación en los secretos más profundos de la monarquía británica. Esa noche, antes de dormir, George escribió extensamente en su diario codificado, documentando no solo los hechos que había aprendido, sino también las emociones y realizaciones que había experimentado. Sabía que estas reflexiones serían valiosas en el futuro, cuando él mismo necesitara enfrentar decisiones difíciles como líder. El sello del guardián, que ahora llevaba siempre consigo, parecía más pesado después de la segunda misión. No físicamente, sino simbólicamente. Representaba no solo secretos y tesoros ocultos, sino la responsabilidad de estar preparado para sacrificios que la mayoría de las personas nunca podrían imaginar. El invierno había pintado Londres de gris cuando llegó el momento de la tercera y final misión de George. Esta vez, el destino no era una ubicación remota en las afueras del país, sino un lugar mucho más cercano al hogar. Los niveles subterráneos del propio Palacio de Buckingham, secciones que ni siquiera los miembros más antiguos del personal real conocían. Sir Edward lo esperaba en una entrada discreta en el lado oeste del palacio, acompañado por un hombre mayor con cabello completamente blanco y ojos penetrantes que se presentó como Profesor Hawthorne. A diferencia de los guardianes anteriores, el profesor parecía más académico que práctico, llevando un maletín de cuero gastado y anteojos que parecían haber visto décadas de uso. Esta misión será diferente, Su Alteza Real, explicó Sir Edward, mientras descendían por una escalera de piedra que George nunca había visto antes. Las dos anteriores le enseñaron sobre el pasado. Esta le mostrará herramientas y conocimientos que podrían ser cruciales para el futuro de la monarquía. El profesor Hawthorne encendió una serie de lámparas que iluminaron un corredor subterráneo sorprendentemente amplio y bien mantenido. Las paredes estaban cubiertas con mapas contemporáneos de todo el mundo, pero estos mapas estaban marcados con símbolos y anotaciones que George no reconocía. Estos túneles fueron construidos durante el reinado de la reina Victoria, explicó el profesor Hawthorne con una voz que resonaba con autoridad académica, pero fueron significativamente expandidos y modernizados durante la Guerra Fría. Lo que está a punto de ver representa la preparación más avanzada del mundo para la continuidad gubernamental. Caminaron durante varios minutos a través de corredores que se ramificaban en múltiples direcciones. George notó puertas marcadas con símbolos que parecían indicar diferentes departamentos gubernamentales. Era como si hubiera una versión completa y funcional del gobierno británico operando en secreto bajo el palacio. En caso de una crisis nacional extrema, continuó el profesor, este complejo subterráneo puede mantener las funciones esenciales del gobierno durante meses. Tiene su propio suministro de energía, sistemas de comunicación independientes y recursos suficientes para proteger no solo a la familia real, sino también a los líderes políticos clave y sus familias. Llegara now una cámara circular masiva que tomó el aliento Gerosa. En el centro había una mesa redonda rodeada de sillas de cuero, pero lo que real relevant impressius for everlasting banded tagado. Docenas de monitores mostraban feeds en vivo de ubicaciones alrededor del mundo.
capitales extranjeras, bases militares británicas, instalaciones de comunicaciones y lugares que George no podía identificar. Bienvenido al Centro de Comando de Continuidad Real, anunció el profesor Hawthorne. Desde aquí, un monarca puede dirigir operaciones nacionales incluso si Londres está completamente comprometida. Pero más importante, desde aquí puede acceder a recursos que podrían determinar el futuro de la humanidad. George se acercó a la mesa central, notando que tenía controles integrados y lo que parecía ser interfaces táctiles avanzadas. ¿Qué tipo de recursos?, preguntó, su curiosidad superando cualquier aprensión. El profesor se dirigió a un panel de control complejo y comenzó a activar diferentes sistemas. Durante el siglo pasado, los monarcas británicos han sido discretamente involucrados en la preservación del conocimiento humano más importante, científico, histórico, cultural. Si ocurriera una catástrofe global, la monarquía británica tiene la responsabilidad de ayudar a reconstruir la civilización. Una de las pantallas más grandes se activó, mostrando lo que parecía ser un mapa tridimensional del mundo, con miles de puntos marcados en diferentes colores. Cada punto representa una instalación de preservación, explicó el profesor. Bibliotecas secretas, bancos de semillas, archivos de ADN, instalaciones de investigación y depósitos de tecnología crítica. La corona es el guardián silencioso de la herencia de la humanidad. Sir Edward se acercó a George y le entregó un disposition dispatches, but con correcta systems que George nunca había visto antes. Este dispositivo le dará acceso a toda esta red, explicó. Pero solo se activa con su huella digital, código de voz, y el sello del guardián que recibió en su cumpleaños. George colocó su dedo en el escáner del dispositivo, habló su nombre claramente y presionó el sello contra un sensor especial. El dispositivo cobró vida inmediatamente, mostrando una interfaz compleja pero intuitiva. Ahora tiene acceso a información que podría determinar el futuro de la civilización, dijo el profesor Hawthorne solemnemente. Pero con gran poder viene gran responsabilidad. Esta información nunca debe ser usada por motivos personales o políticos, solo para el bien de la humanidad en su conjunto. Agora explores the disposable discovery of this big Gangcasta, then the disk obstacles and decisions will be as simple as a secretariat charge. And 6 entry sections will be simple as a basic inclusion. Other process. ¿Otros países saben sobre esto?, preguntó George, navegando por lo que parecía ser una red de comunicación internacional. Los líderes de varias naciones tienen sistemas similares, confirmó Sir Edward. Durante la Guerra Fría se hizo evidente que ningún país solo podría preservar la civilización humana en caso de una catástrofe global. Se formaron alianzas secretas que trascienden las divisiones políticas normales. Una sección particular del dispositivo captó la atención de George, archivos marcados como protocolos de reconstruction post-crisis. Al abrirlos, encontró planes detallados para reconstruir infraestructura, restablecer comunicaciones y reorganizar sociedades después de diferentes tipos de colapso civilizacional. Estos protocolos, explicó el profesor, fueron desarrollados por los mejores expertos mundiales en múltiples campos. Antropólogos, ingenieros, médicos, agricultores, educadores. Si la civilización moderna colapsara, estos planes podrían reducir el tiempo de recuperación de siglos a décadas. George pasó horas explorando el sistema, cada nueva sección revelando aspectos de la responsabilidad real que nunca había imaginado. No era solo sobre gobernar un país. Era sobre ser un guardián de toda la herencia humana. Hay algo más que debe ver, dijo finalmente el profesor Hawthorne, dirigiéndose hacia otra sección de la cámara. Activó otro panel de control y una pared completa se transformó en una pantalla masiva que mostraba lo que parecía ser una vista en tiempo real del espacio. Esta es una transmisión en vivo desde la Estación de Preservación Luna 7, explicó el profesor.
Una instalación secreta establecida conjuntamente por varias naciones para preservar muestras de ADN de todas las especies terrestres conocidas, así como archivos completos del conocimiento humano. La imagen mostraba una estructura impresionante en la superficie lunar, mucho más grande y avanzada que cualquier cosa que George hubiera visto en programas espaciales públicos. ¿La familia real ayudó a construir eso? Preguntó, asombrado así. La corona británica proporcionó financiación significativa y acceso a recursos únicos, confirmó Sir Edward. Es parte de nuestro compromiso con la preservación a largo plazo de la vida en la Tierra. El profesor Hawthorne mostra George Otresonde's Professor's Orcharizations. Wu-Jie is September 19, 2007. Como futuro rey, dijo el profesor, usted tendrá la responsabilidad de tomar decisiones sobre el uso de estos recursos, decisiones que podrían afectar no solo a Gran Bretaña, sino a toda la humanidad. George se sintió abrumado por la magnitud de lo que estaba aprendiendo. Las 3 misiones habían construido gradualmente su comprensión, primero sobre la historia secreta, luego sobre los sacrificios del liderazgo, y finalmente sobre las responsabilidades globales de la monarquía moderna. ¿Cómo sé si tomaré las decisiones correctas cuando llegue el momento?, preguntó George, la pregunta saliendo de él casi sin darse cuenta. Sir Edward sonrió. La primera expresión genuinamente cálida que George había visto de él durante todas las misiones. Esa pregunta Su Alteza Real is exact as many of us competing anyone by raising their hands in their homes. We are so glad that there is no way enough to wait. We are forever. It's tempterous to take its procedures. La incertidumbre manejada con sabiduría es una fortaleza, no una debilidad. Pasaron el resto del día explorando diferentes aspectos del sistema de preservación global. George aprendió sobre protocolos de emergencia, métodos de comunicación crisis, y procedimientos para coordinar respuestas internacionales a amenazas existenciales. Una de las revelaciones más impactantes fue que la red incluía no solo recursos terrestres, sino también sistemas de comunicación con instalaciones en otros planetas y lunas del sistema solar. La humanidad ha estado preparándose silenciosamente para convertirse en una especie multiplanetaria, explicó el profesor. La monarquía británica ha sido un facilitador clave en estos esfuerzos. Cuando finalmente regresaron a los niveles superiores del palacio, el sol se estaba poniendo. George se sintió fundamentalmente cambiado por la experiencia. Las 3 misiones habían completado su transformación de un niño real a un verdadero guardián de secretos que trascendían las fronteras nacionales. Esa noche, la familia real se reunió para una cena privada especial. Por primera vez desde su cumpleaños, George podía ver a todos sus familiares con pleno conocimiento de los secretos que compartían. Era como si hubiera sido admitido en un club muy exclusivo, pero también muy pesado. Ahora eres oficialmente uno de nosotros, le dijo su bisabuela durante un momento privado después de la cena. Guardián de secretos que podrían cambiar el mundo, protector de conocimientos que podrían salvar la humanidad. Es una responsabilidad que pocos pueden imaginar, pero que tú has mostrado estar preparado para llevar. George asintió, sintiendo el peso completo de lo que había aceptado. El sello del guardián en su bolsillo parecía pulsar con nueva energía, como si hubiera cobrado vida completa ahora que había completado su iniciación. En las semanas que siguieron, George comenzó a integrar todo lo que había aprendido en su comprensión diaria de lo que significaba ser parte de la familia real. Sus lecciones regulares ahora incluyen sesiones secretas con expertos en diversos campos que lo ayudaron a desarrollar las habilidades que necesitaría para manejar sus nuevas responsabilidades. También comenzó a mantener correspondencia codificada con otros jóvenes herederos alrededor del mundo que habían pasado por iniciaciones similares. Era reconfortante saber que no estaba solo en llevar estos secretos, que había una red internacional de futuros líderes que comparten responsabilidades similares. El despoticio que había recibido en la tercera misión se convirtió en una herramienta de estudio diaria,
permitiéndole mantenerse actualizado sobre desarrollos en las instalaciones de preservación globales y contribuir con ideas para mejorar los sistemas existentes. Un año después de su cumpleaños número 12, George reflexionó sobre cómo habían cambiado las cosas. Ya no era simplemente un príncipe aprendiendo sobre protocolo y historia. Era un guardián activo de secretos que podrían determinar el futuro de la civilización. Un participante en una red global de preservación que operaba silenciosamente para proteger el legado de la humanidad. Las 3 misiones habían sido solo el comienzo. George sabía que su verdadera educación, como futuro rey, había comenzado apenas. Pero ahora tenía las herramientas y el conocimiento necesarios para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer. El sello del guardián, que una vez había sido solo un símbolo de tradición, ahora representaba su compromiso activo con responsabilidades que trascendían cualquier cosa que sus antecesores hubieran enfrentado. Era el heredero no solo de un trono, sino de una misión global que podría determinar el destino de toda la humanidad. Mientras se preparaba para dormir en la noche del primer aniversario de recibir el sello, George escribió en su diario codificado: «Hoy entiendo completamente lo que significa ser rey. No es sobre poder o privilegio. Es sobre ser el guardián silencioso de todo lo que la humanidad ha logrado y todo lo que podría llegar a ser». Con esa comprensión, George cerró el diario y se preparó para los años de preparación que tenía por delante, sabiendo que cada día lo acercaría más a estar completamente preparado para las responsabilidades extraordinarias que le esperaban.